Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, voy a dar rápidamente las indicaciones. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Les hago de su conocimiento los siguientes puntos para la modalidad de streaming de los cursos. Durante la sesión, a todos los asistentes se les bloqueará el audio y video, pero ustedes podrán ver y escuchar al ponente. Esto para evitar la contaminación visual y auditiva en la clase. Los datos con los que se inscribieron se usarán para generar y enviar su constancia al concluir el curso. No habrá un pase de lista, ya que Zoom registra automáticamente tu ingreso y salida de la sesión. Es muy importante verificar que tu usuario contenga tu nombre completo. De lo contrario, no se registrará tu asistencia. Para que esta sea válida, la estancia mínima debe ser de 60 minutos. De lo contrario, no se tomará en cuenta. Las constancias se enviarán en los primeros 10 días de cada mes, por lo que te invitamos a estar pendiente de tu correo, ya que la vigencia del link para descargar las constancias tiene una duración de 30 días. La etapa de preguntas y respuestas la determinará el ponente a lo largo de la sesión, por lo que si deseas participar, tendrás que presionar el botón levantar mano en la pestaña de participantes. De esta forma, un moderador te asignará para que puedas hacer tu pregunta. Trataremos de asignar el mayor número de preguntas, por lo que te pedimos haz breve en tus comentarios. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les estaremos compartiendo por correo el correo del centro educativo para que puedan escribirnos directamente. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, ¿me puedes indicar, Alejandra, si se están cambiando las diapositivas? ¿Ya le estás cambiando? Sí. No, está en la primera. Ok, bueno, yo creo que la voy a compartir así entonces para no tener problemas. Ok. Uy, me quedé. Ok, entonces así sí logran ver el cambio, ¿verdad, Alejandra? Sí, ya se está Ok, cambiando. bueno, para no perder tiempo y como he tenido problemas para poder compartir de pantalla completa, vamos a iniciar así la sesión. Bueno, vamos a ver en esta cuarta sesión, ya es la última sesión que tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. En esta cuarta sesión nos vamos a abocar principalmente a lo que va a ser estos dilemas bioéticos al final de la vida y los comités hospitalarios de bioética. Ya hemos estado viendo en este curso, bueno, la primera parte, la primera sesión fue pues esta visión, ¿no? De estas decisiones al final de la vida de los pacientes, ¿no? ¿Cuál es esta visión que tienen acerca del final de la vida? Posteriormente vimos pues cómo los médicos tienen también pues esta parte importante, ¿no? De cómo ellos participan y toman las decisiones. Y vimos la sesión pasada, pues estas situaciones límites, ¿no? En donde ya podemos ver todo este involucramiento en la toma de decisiones, tanto pues de los pacientes, de los familiares y de los médicos. Y vimos cómo el equipo médico va a intervenir, ¿no? Para poder tomar estas decisiones una vez que quizás el paciente ya no tiene la capacidad de tomar sus decisiones o cómo son los familiares, ¿no? Los que van a tomar la decisión o también, bueno, como vimos en el documental, el caso de la persona indigente, ¿no? Esta persona que no tenía casa, ¿no? Y en donde pues ellos tienen que tomar la decisión, no es el equipo médico el que tiene que tomar la decisión. Bueno, ahora a lo que nos vamos a abocar en esta sesión, entonces va a ser estos dilemas bioéticos, pero ya vi cómo se van a generar, ¿no? Y
qué es lo que hacen estos comités hospitalarios para poder ayudar a resolverlos. Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión va a ser, pues, conocer los principales dilemas que se presentan en la enfermedad terminal, así como la participación del médico para la toma de decisiones y la solución a dilemas con ayuda de los comités hospitalarios de bioética. Entonces, bueno, de manera general lo que vamos a ver. Bueno, para iniciar, tenemos que primero, pues, centrarnos en cuáles son estos dilemas bioéticos, ¿no? ¿Qué es un dilema? Sabemos que un dilema va a ser esta posición en la cual nos encontramos para poder decidir ante dos situaciones que se nos presentan, ¿no? Es entonces esta situación en donde pues nuestros principios morales que guían nuestra conducta no van a poder determinar qué es correcto o incorrecto ante pues dos situaciones o dos cursos de acción que estén, ¿no? Presentes. Entonces, en estos dilemas, eh, aquí, ¿quién participa? Pues el médico, ¿no? En todos los casos, el médico, pero claro, tomando en cuenta la toma de decisiones, ya sea del paciente o los familiares, pero él se encuentra en esa posición de entonces ver qué se puede hacer ante estas situaciones que se presentan. Entonces, dentro de estos dilemas que se presentan al final de la vida, pues vamos a tener, como ya hemos visto en las sesiones pasadas, pues esta obstinación terapéutica, ¿no? Que se puede presentar en cuanto a, entonces, el médico, en qué momento va a seguir administrando, ¿no? Medicamentos que ya no tienen ninguna utilidad, ¿no? Entonces, esta obstinación terapéutica va a ser esta administración desproporcionada de tratamientos en un paciente que ya se encuentra en fase terminal, ¿no? Y que lo único que va a hacer es mantener estas funciones vitales del enfermo, pero ya no va a tener una curación ni una utilidad. Entonces ahí surge pues mucho esto de la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? En donde en esta adecuación lo que se va a tratar de hacer es de ajustar, de modificar o de no instaurar ciertos tratamientos, ciertos procedimientos médicos, una vez que hace cuenta con un diagnóstico, y esto con la finalidad de no llegar a esta obstinación terapéutica. También, bueno, ya vimos que de acuerdo con la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 18, pues ya se especifica ahí, ¿no? Que pues las personas que se encuentran en etapa terminal, pues el médico no va a proporcionar tratamientos considerados como obstinación terapéutica, que es una parte muy importante de lo que se ha ido haciendo también con las voluntades anticipadas, ¿no? Y principalmente, pues sí, como respaldo para que entonces, pues no se sigan produciendo este tipo de comportamientos dentro del ambiente hospitalario. Entonces, muchas veces los médicos, pues, como tienen pues, esta formación de salvar las vidas, muchas veces, pues, se apegan mucho a seguir proporcionando tratamientos. Bueno, también dentro de estos dilemas va a surgir, bueno, esta falta, ¿no? Esta falta de comunicación. Eh, bueno, más adelante vamos a ver en un estudio que realizó Casas a médicos de la unidad de terapia intensiva pediátrica, que, bueno, también son casos muy especiales porque en los niños va a ser más difícil poder tomar estas decisiones o resolver estos dilemas, porque los médicos pediatras no saben qué hacer, si seguir o no dando tratamiento, si tomar la decisión de los familiares o no. O sea, entran más en estos dilemas para poder resolverlos, y precisamente por eso necesitan tener como más conocimientos bioéticos y tener un comité hospitalario de bioética disponible, pues para poder resolver los dilemas, ¿no? Porque entonces, como les digo, no saben entonces cómo enfrentarse y dar las malas noticias, ¿no? Una cuestión que sobresale mucho ahorita en estos estudios que vamos a ver de los comités de hospitalarios de bioética es precisamente eso, esta falta de preparación para enfrentar y para poder dar malas noticias a los familiares. Entonces, es un aspecto muy importante.
Bueno, también va a estar esta dificultad para aplicar los principios bioéticos, que es básicamente esto, ¿no? Respetar la decisión de los familiares. ¿Qué tanto entonces los médicos ya consideran que sí los familiares o el propio paciente, ¿no? Que dice ya no quiero, pero ellos quieren seguir intentando, encontrando alternativas para mantener pues con vida al paciente? Otro de estos dilemas también, y es muy importante, es esta alimentación e hidratación al final de la vida. Eh, Muchas veces los familiares, las personas también se niegan mucho, ¿no? A que el familiar, pues ya estando muy débil, muy desgastado, estando en la fase agónica, que ya solamente se restan días o semanas para que fallezca, que se le siga, ¿no? Dice, no, es que si no se va a morir, si no se le hidrata, si no se le alimenta. Sin embargo, pues esto lo único que va a producir en una persona que ya está muy desgastada físicamente, muy débil, también ya no puede ingerir alimentos, pero si la gente se aferra a seguir alimentando, esto en lugar de ayudar puede producir más malestar, ¿no? Y prolongar la agonía. Entonces, bueno, también es muy relevante ver esta cuestión. Y bueno, pues la toma de decisiones complejas en pediatría, que como les comenté, pues básicamente para los médicos pediatras en esta unidad de cuidados intensivos, pues va a ser sumamente complicado poder dar solución o tomar una decisión, ¿no? Ante estos dilemas. Bueno, pero bueno, también lo que nos indican diversos autores y documentos dentro de esta área de la toma de decisiones al final de la vida, estos dilemas, es que pueden surgir también problemas bioéticos, que es muy diferente un problema a un dilema, ¿no? Como les digo, el dilema, pues sí va a ser esta toma de decisiones ante dos situaciones que se puedan presentar, mientras que los problemas, pues más bien va a ser estas situaciones en donde las personas van a tratar de solucionar esa situación, ¿no? Que se presenta, pero ya se cuenta con ciertos datos o información para poder resolver, ¿no? Entonces ya con esta información va a ser más fácil que se pueda dar solución. Entonces, dentro de estos problemas bioéticos podemos encontrar un desconocimiento de las guías para el manejo del enfermo terminal, por ejemplo, un desconocimiento sobre el Código Federal Penal también puede ser, ¿no? Que con una capacitación quizás ya pueda tenerse mejoría en este ámbito, o respecto de la toma de decisiones del paciente o la familia, que también pues esta falta de conocimientos bioéticos puede conducir a que existan o se presenten estos problemas bioéticos. Y bueno, entonces también dentro de estos dilemas, pues va a ser muy importante esta toma de decisiones compartida o conjunta. Si el paciente todavía tiene esta capacidad, pues es el que va a decir qué es lo que quiere o que ya no es lo que quiere. En caso de que ya no tenga esta capacidad de comunicación, van a ser los familiares, ¿no? A partir de los familiares es como se toman estas decisiones. Y pues sí, los médicos y los especialistas, todos en conjunto, si participan para esta toma de decisiones, pues va a ser más fácil que se llegue a un consenso y la mejor resolución que se pueda dar, ¿no? En favor y en beneficio del paciente. Entonces, esta participación activa del personal de salud, pues va a ser del médico, pero también pues de las enfermeras, de todos los especialistas, ¿no? Todo el equipo médico que pueda participar. Y como les comento, muchos de estos médicos que se encuentran ante estos dilemas, especialmente en este estudio de casas, que bueno, más adelante les digo, lo vamos a ver, y que se centra en estos médicos pediatras de cuidados intensivos, ¿no? Pues que algunas de las sugerencias para poder ayudarlos en estas situaciones, en estos dilemas, pues puede ser incluir asignaturas de bioética, de toma de decisiones con contenido moral también, o bueno, cómo poder tener una comunicación asertiva con los padres de familia, que muchas veces es lo que más les hace falta a ellos. Entonces, para poder dar un poco de orientación a los médicos respecto a todas estas situaciones que se pueden presentar al final de la vida,
pues surgen estos comités de bioética, ¿no? Estos comités de bioética que, bueno, van a analizar estos casos de los pacientes en cuanto a estos dilemas bioéticos. También pueden presentarse problemas bioéticos, ¿no? En donde van a analizar, ya dar solamente sugerencias, emitir sugerencias al personal de salud. Es decir, que los comités de bioética no se van a utilizar para, por ejemplo, que ellos puedan proporcionar o tomar decisiones respecto a lo que es tratamientos o procedimientos médicos. Eso no es lo que van a realizar los comités de bioética. Tampoco van a sustituir la relación médico-paciente, ¿no? Ellos solamente van a hacer estos espacios de reflexión y de deliberación en los que entonces van a proporcionar, por ejemplo, pautas para mejorar a lo mejor la comunicación, ¿no? Entre médico-paciente, alertar sobre posibles conflictos de interés que puedan surgir por ahí, o aclarar acerca de ciertas acciones terapéuticas, de ciertos tratamientos. Entonces, básicamente, esa es la función de estos comités y que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, esto es como, de manera general, cómo se podrían presentar estos dilemas y cómo podrían participar, ¿no? En esta toma de decisiones los profesionales de la salud. Bueno, entonces, como ya vimos, estos dilemas, pues van a ser este punto de decisión en el cual vamos a tener que tomar o elegir más bien una u otra opción que se nos vaya a presentar. Entonces, en salud, cuando en el proceso de la toma de decisiones se produce alguna tensión entre principios morales, se considera que estamos frente a un dilema bioético. Entonces, lo que se va a tratar se trata entonces de una situación de duda, ¿no? Siempre que vamos a tomar una decisión, vamos a pensar que quizás no le estamos resolviendo de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, hidratar o no hidratar. Si hidrato, ¿qué sucede? Y si no hidrato, entonces siempre se está con esa duda, ¿no? De esta situación entre estas dos alternativas. Y al tener que elegir una de las dos, las partes intervinientes podrían no quedar conformes con el todo, ¿no? Entonces, sí, estos dilemas, a pesar de que sí se van a tomar de acuerdo con todos los lineamientos éticos, ¿no? Que dictan dentro del hospital, de la deontología médica, de lo que digan los comités de hospitalarios de bioética, pues siempre va a quedar como esa duda, ¿no? Y bueno, precisamente por eso estos comités van a tratar de dar esas orientaciones o sugerencias para que a partir de eso pues ya se tomen las decisiones de manera conjunta, ¿no? Entre los médicos y los familiares. Entonces, un dilema implica elegir entre dos males el menor. Y como ya vimos, entonces en todos estos dilemas bioéticos, pues está como estos, ¿no? Encuentran los siguientes: aplicabilidad de los principios bioéticos, la suspensión del soporte vital, la toma de decisiones muy compleja, que principalmente va a ser en pediatría con los neonatos, alimentación e hidratación, el principio de doble efecto, recordando un poco que pues siempre los tratamientos, los procedimientos médicos van a tener pues dos efectos, ¿no? Un efecto benéfico, un efecto positivo que va a aliviar el dolor o alguna otra síntoma. Sin embargo, el tratar ese síntoma puede traer también un efecto perjudicial al paciente, ¿no? Y entonces ahí el médico siempre tiene que elegir el que va a tener principalmente el beneficio en el paciente, aunque con eso pues se puede conducir a un efecto mayor o adverso, ¿no? Por ejemplo, en la sedación paliativo terminal, en donde se administran medicamentos para aliviar el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, pues se sabe que estos medicamentos lo que van a producir es una disminución de la frecuencia cardiorrespiratoria y entonces pues se va a adelantar o a precipitar la muerte, ¿no? Pero pues el principal objetivo, el objetivo que va a predominar en el médico, pues va a ser aliviar el sufrimiento, ¿no? Bueno, también la obstinación terapéutica, como ya vimos, el acompañamiento al final de la vida también va a ser muy importante. Algunos médicos que no pueden manejar
esta frustración o no puede enfrentarse a la muerte, ¿no? Lo que hacen es que cuando ya hay una enfermedad terminal, ya no pueden hacer nada, pues ya se alejan, ¿no? Es el abandono. Y pues lo que se ha indicado a lo largo pues, de toda la bibliografía revisada y, bueno, de estos autores, lo que señalan es que pues efectivamente es esta falta de preparación para enfrentarse a la muerte y entonces abandonar, ¿no? Entonces ya no se puede curar, ya no se puede aliviar algo, pero bueno, pues los médicos pueden seguir acompañando, ¿no? Dando este acompañamiento quizás a la familia, visitando al enfermo y pues no desaparecer. Y lo que se ha encontrado mucho, pues va a ser esta falta de formación en el personal de salud sobre este diagnóstico de la enfermedad terminal. También, hasta qué punto los profesionales pueden entonces, pues dar estas malas noticias o si ya pueden decir: "Ah, es que ya se encuentra en una fase terminal", o todavía se le pueden dar los cuidados paliativos. Ahorita vamos a ver más adelante todas estas situaciones. Entonces, bueno, el alargamiento de la vida y el respeto cada vez mayor a la autonomía de las personas ha creado diversos conflictos que no están solo relacionados con la medicina, ¿no? Efectivamente, todos estos avances tecnológicos dentro del área de la medicina, pues han provocado que se realice este alargamiento de la vida. Sin embargo, se está alargando, pero no vemos cuál es la calidad que se le está dando, ¿no? Esa calidad de vida antes de morir. Entonces, ahí entran todos estos dilemas y aparte también de esta autonomía, esta decisión, este respeto a la decisión, a esta toma de decisiones que debe de ser, realizan los pacientes, ¿no? Que se tiene que respetar esta autonomía. Entonces, todo esto, pues, se ha traído estos conflictos, estos problemas. Y sí, efectivamente no están relacionados solamente con la medicina, sino también con todo este mundo jurídico, el respaldo jurídico que se tiene, ¿no? Este respaldo jurídico, por ejemplo, pues muchos médicos también, en cuanto a ejercer su profesión y más en este tipo de escenarios de toma de decisiones al final de la vida en las unidades de cuidados intensivos o de estas unidades pediátricas de enfermos críticos, pues para ellos también va a ser muy difícil tomar decisiones y exponerse a tener pues algún problema legal, ¿no? Entonces, ahí existen pues ya todas estas regulaciones, que por ejemplo ya sabemos que está prohibida la sedación, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, en el artículo 166 bis 21, en donde pues ahí se especifica, ¿no? Que está prohibido y que en dado caso que se produzcan estas situaciones, pues será remitido pues a las autoridades y conforme a lo que marca el Código Penal Federal, ¿no? En el artículo 312 en donde, bueno, pues ahí se especifican estas penas, ¿no? Para las personas que puedan impulsar o ayudar, ¿no? A lo que sería el suicidio asistido. Me parece que son de 4 a de 4 a 5 años, algo así, y quien, bueno, ya provoque la muerte del paciente, que sería de 4 a 12 años. Entonces, pues sí, es todo, pues este marco legal, ¿no? En el cual también deben de basarse los médicos para ejercer su profesión y no tener este tipo de complicaciones y que se puede presentar mucho en este tipo bueno, dentro de este ejercicio que realizan en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O del enfermo crítico con pacientes pediátricos. Y bueno, también de estos valores éticos, ¿no? De estas guías del comportamiento que nos van a indicar qué es correcto, qué es incorrecto ante determinadas situaciones, ¿no? Y que pues engloba a todos sus protagonistas, que es desde los pacientes, los familiares, los profesionales y la sociedad en general. Entonces, estos dilemas se pueden presentar de acuerdo a dos ideas básicas. Bueno, por un lado, tenemos pues este derecho que tienen los enfermos, ¿no? A respetar su autonomía, a decidir sobre los tratamientos y las opciones clínicas como parte del principio de libertad y autonomía individual. Y que precisamente, pues es este respeto y
que tienen, por ejemplo, a rechazar o no iniciar ciertas medidas de soporte vital, ¿no? Como ya también vimos en el documental. Y, por ejemplo, aquí en el país, en el artículo, me parece 166 bis 3, creo fracción 6, en donde se especifica que también los enfermos pueden solicitar, bueno, a partir de su consentimiento informado, pueden rechazar ciertos tratamientos, ¿no? Inclusive los cuidados paliativos. Entonces, bueno, pues ahí está estipulado, pues, estas toma de decisiones que pueden realizar, ¿no? Los pacientes en una situación, en una etapa terminal, de una enfermedad terminal. Y entonces, el deber de la sociedad y de los profesionales de intervenir en el proceso de la muerte y en las decisiones asistenciales están relacionadas, ¿no? Con este misma respeto que se debe de dar, ¿no? Y bueno, pues aquí podría ser, por ejemplo, en cuanto a proporcionar pues, los cuidados paliativos, ¿no? Al enfermo. Entonces, la bioética se ha convertido en un inagotable e indispensable espacio de reflexión. También en las sesiones pasadas hemos visto que pues la bioética va a tratar, ¿no? Es esta disciplina que trata de analizar y de poder resolver sus problemas éticos que se van a presentar en las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, como aquí se indica, pues sí, es este espacio de análisis, de reflexión, que va a analizar estos conflictos morales que pueden surgir entre el uso correcto de lo que sería el avance tecnológico para poder alargar la vida, ¿no? Y hasta qué punto se pueden utilizar estos avances, la práctica clínica, principalmente, como les digo, en estos médicos que se encuentran dentro de estas unidades de cuidados intensivos, y la investigación, ¿no? Y bueno, entonces, para poder llegar a solucionar los dilemas bioéticos es necesario utilizar la prudencia. Encontré este término en varios documentos y se me hizo pues un concepto relevante, ¿no? Dentro de lo que es pues esta solución de los dilemas, ¿no? ¿Por qué esta prudencia dentro del quehacer médico? Bueno, pues porque la prudencia, ¿no? Es pues esta capacidad de poder pensar acerca de ciertas situaciones o ciertos acontecimientos que puedan surgir y pues, entonces pueda existir un riesgo, ¿no? Entonces que se presente un riesgo, por lo tanto, tenemos que modificar nuestra conducta para así no producir algún prejuicio, ¿no? Entonces, la prudencia dentro del escenario médico, pues va a ser muy importante aplicarla, ¿no? Se dice que los médicos deben tener un juicio prudente, ¿no? Para poder entonces tomar las decisiones, ya que pues se van a encontrar en ciertas situaciones donde hay mucha incertidumbre y para la toma de decisiones desde, pues, se puede decir, desde esta forma racional o esta forma racional de poder dar esta resolución, pues pueden utilizar también, ¿no? Pueden llegar a utilizar también la prudencia. Entonces, bueno, en este quehacer médico, también lo que se ha mencionado, ¿no? Es que pues, se puede decir que esta ciencia exacta se puede convertir en una ciencia prudencial, ¿no? En donde estas acciones, prudenciales puedan, facilitar el manejo del enfermo, terminal y también, pues, en esta toma de decisiones al final de la vida. Entonces, la prudencia se dice que es una virtud intelectual y también moral, ¿no? Por una parte, pues intelectual, porque vamos a utilizar mucho este razonamiento, este pensamiento para la toma de decisiones y pues esta parte moral, ¿no? De hacer el bien, de no perjudicar. Entonces, una propiedad típica de las virtudes es la de las virtudes, bueno, la prudencia es una virtud, es la de ser aptas para encontrar el medio adecuado entre dos extremos que ocasionan problemas, ¿no? Y bueno, dentro del final de la vida o la enfermedad terminal, tenemos, por ejemplo, estos dos extremos que son problemáticos. Por una parte está la obstinación terapéutica, y por otra está lo que es el abandono, ¿no? Que como comentamos, pues efectivamente muchas veces en este abandono
el médico lo que va a hacer es dejar de administrar ciertos tratamientos que, que se deben de seguir proporcionando, ¿no? Por ejemplo, pues, los cuidados paliativos. Mientras que la obstinación terapéutica es seguir realizando, seguir proporcionando, administrando tratamientos que ya no se deben de proporcionar, ¿no? Entonces ahí donde podría entrar este juicio prudencial para poder tomar la mejor decisión para el paciente. Y bueno, entonces los conflictos que surgen en el final de la vida, por ejemplo, para Bushom y Childress, que pues son estos autores de los 4 principios bioéticos, de esta teoría principialista, de la autonomía, el respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, dicen ellos que puede resolverse con la prudencia, que la consideran como un concepto central en toda la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un concepto muy importante que se utiliza dentro, pues, del ámbito médico. Bueno, entonces, los médicos que atienden a enfermos al final de la vida, pues van a tener los siguientes deberes. Bueno, realizar un buen diagnóstico, que es el principio de no maleficencia, para darle el mejor tratamiento según su estado, de acuerdo también al diagnóstico que se le haya proporcionado, respetar su autonomía y procurar realizar actos en su beneficio con su autorización tras un proceso de información suficiente. También aquí es relevante ver que para que el paciente pueda, o los familiares puedan ejercer la autonomía, es básico que entonces el médico proporcione información suficiente. Es decir, pues, cuál va a ser el pronóstico, si se encuentra en una fase ya terminal, si va a recibir los cuidados paliativos, o a lo mejor se encuentra en una fase agónica, que solamente van a ser días o semanas. Es muy importante toda esta información para entonces ya se puedan tomar las decisiones, ¿no? Porque bueno, si ya está en una fase agónica, que son días o semanas, entonces ¿para qué le hacen una operación, no? Entonces, todo eso es elemental, contar con esa información. Utilizar los medios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para aliviar las molestias. Procurar utilizar los recursos humanos, profesionales y técnicos de la mejor manera posible y evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a la población, ¿no? Entonces, este sería pues, principalmente este principio de justicia y deber de no abandono, de estar disponible para responder a preguntas, dar asesoramiento sobre lo que se espera durante el proceso de enfermedad, que es elemental, ¿no? No abandonar al paciente, no dejarlo ya solo, que pues ahí los familiares con los cuidados paliativos saber cómo le hacen. Entonces sí hace falta muchísima formación para los médicos que se encuentran tratando a las personas que se encuentran, que ya están en el final de la vida y que pues no es fácil tampoco para ellos. Sin embargo, pues ya hace falta pues mucha capacitación, yo creo que mucha sensibilización también, y aparte de eso también pues muchos recursos, ¿no? Para poder tener lo mejor posible esta atención y cuidados para los enfermos. Bueno, y entonces, pues va a ser básico, ¿no? Contar con esta deliberación clínica y ética para la toma de decisiones y para solucionar estos dilemas bioéticos. Entonces, esta deliberación clínica y ética se refiere básicamente pues, a tratar de establecer este razonamiento para poder pues manejar las emociones, no hacer juicios antes de tomar las decisiones y sobre todo ponderar, ¿no? Ponderar cuáles son los valores, cuáles son los principios que vamos a estar aplicando, cuáles pueden ser los conflictos que pueden surgir y cuáles son las consecuencias también de la toma de decisiones que vamos a tomar, ¿no? Entonces, toda esta deliberación clínica y ética es el fundamento reflexivo que facilita la difícil toma de decisiones. Claro, pues es realizar toda esta reflexión, este razonamiento, esta gama de toda la situación y cómo nosotros podemos
dar una solución adecuada, pues sí, es un trabajo muy difícil, ¿no? Por eso, pues los médicos sí necesitan, ¿no? Apoyo de de estas sugerencias que nos puedan dar los comités hospitalarios de bioética. Entonces, bueno, un primer aspecto a considerar para esta toma de decisiones médicas es la fase en la cual se encuentra el paciente. Como les comenté hace un momento, pues va a ser indispensable entonces que el médico pues determine bien cuáles son las fases, ¿no? Esta fase en la cual se encuentra el paciente para que de esa forma entonces poder ver cuáles son los tratamientos que se les pueden proporcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que sería la fase terminal, un paciente que se encuentra en la fase terminal y por lo tanto va a recibir estos cuidados paliativos, pues va a ser aquel principalmente que ya se encuentra en una enfermedad muy avanzada, progresiva y que no hay una cura, ¿no? Que ya no hay una respuesta a tratamientos, que van a surgir muchos problemas, muchos síntomas, ¿no? Se da un pronóstico de vida de menos de 6 meses y que va a haber un impacto emocional, no solamente en el enfermo, sino también en la familia y también en el equipo de salud. Entonces, eso se debe considerar mucho para poder proporcionar los cuidados paliativos, ¿no? Para entonces dar esta calidad de vida y no utilizar pues métodos que ya no van a servir. Y ya en la fase agónica, entonces, pues ya esta fase que precede a la muerte, esta fase en la cual las personas ya se encuentran en un desgaste físico muy avanzado, ya se encuentran muy débiles, ya tienen problemas cognitivos, ya no pueden emitir, ¿no? Cuáles decisiones, ya no entienden, ya no comprenden bien. Y aparte, pues ya no tiene esa capacidad para ingerir, ¿no? Alimentos, y pues ya el pronóstico de vida entonces va a ser de días, ¿no? O a lo mejor algunas semanas. Y entonces, aquí ya es donde, pues ya, si se dan cuenta aquí en este cuadrito, ya ninguno de los tratamientos va a utilizarse. Ya solamente la prioridad es la calidad de vida. Entonces, aquí va a ser pues fundamental eso. Bueno, también aquí, por ejemplo, en el país, ¿no? La Ley General de Salud se estipula que efectivamente estos cuidados paliativos se tienen que proporcionar a los enfermos que se encuentran ya en una fase terminal una vez que se diagnostica, ¿no? Entonces se tiene ese derecho a los cuidados paliativos y también este derecho a ya no recibir ningún tratamiento, inclusive los cuidados paliativos. Entonces, la solicitud entonces del consentimiento o rechazo informado presupone una comunicación veraz y confidencial y se sustenta en 3 requisitos fundamentales, ¿no? Aquí es muy importante entonces ver que la decisión que tome el enfermo es fundamental, ¿no? Este consentimiento que él pueda dar. Pero para que se pueda tomar en consideración, pues se debe de ver que tienen que existir, ¿no? 3 requisitos fundamentales. Uno de ellos es la competencia plena del paciente, ¿no? Que pueda transmitir realmente, que tenga esta capacidad cognitiva todavía de poder emitir qué es lo que desea. La información veraz sobre el tratamiento, que el médico proporcione entonces toda esta información que puede proporcionar, ¿no? Y la libertad de decisión, es decir, que no haya ninguna coacción, que no haya ningún interés ahí en el cual estén presionando al enfermo para que entonces diga, sí, ya no quiero nada, ¿no? Entonces, debe de consistir en esos 3 requisitos fundamentales, pues para que entonces esta solicitud del consentimiento sea pues aceptada. Y entonces, por ejemplo, entonces el uso de sonda nasogástrica, infusiones endovenosas, antibióticos y otras intervenciones como quimioterapia, cirugía y alimentación asistida o respiración artificial son medidas de soporte para pacientes potencialmente recuperables. Y sí, efectivamente, lo que se indica es que cuando una persona ingresa a la unidad de cuidados intensivos, va a recibir todas estas medidas medidas de sostén, ¿no? Sin embargo, una vez que se da cuenta los médicos de que ya no va a haber una recuperación, y aparte que no va a haber una recuperación, pues, si
puede emitir, ¿no?, el enfermo todavía su consentimiento, sus decisiones, y decide que ya no quiere nada de estas medidas de soporte, pues lo único que se puede hacer entonces es llevarlo para que reciba cuidados paliativos, ¿no? Porque, bueno, entonces el uso de estas medidas en quienes no tienen expectativa de recuperación o están cercanos a su muerte pues es muy inapropiado, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es solamente administrar los cuidados paliativos y pues no iniciar más medidas que en lugar de ayudar, pues van a desgastar más al paciente, ¿no? Como pueden ser a lo mejor las quimioterapias o una cirugía. Muy bien, entonces, dentro de estos dilemas, muchas veces lo que bueno, encontré de acuerdo con este artículo de Astudillo y Dinueta fue que pues se deben enfrentar mucho en estos dilemas, por ejemplo, cuál es la capacidad del enfermo para rechazar o no un tratamiento, ¿no? Y que bueno, entonces esta capacidad se sustenta mucho en lo que sería pues este derecho a consentir o a negarse en estos conceptos éticos y legales de lo que es el respeto por la autodeterminación, ¿no? Y la autonomía, sí, esta autodeterminación que puede esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? Respecto a nuestro cuerpo, a nuestra salud, este poder de tomar, poder de tomar decisiones, ¿no? Y de determinar cuál es, pues, cuál es qué es lo que nosotros deseamos con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida a partir de nuestra voluntad. Entonces, también va a ser muy importante este aspecto de la autonomía, que es pues sí, el respetar nuestras decisiones a partir de nuestros intereses, de nuestras preferencias. Entonces, bueno, los pacientes tienen derecho a rechazar todas las pruebas y tratamientos que recomienden los médicos, incluso pues el tratamiento de soporte vital. Bueno, este derecho está albergado en lo que es la Ley de Voluntad Anticipada aquí en el país, pero también en la Ley General de Salud, ¿no? En el artículo 77 bis 37, que nos dice que los beneficiarios tendrán derechos a, por ejemplo, otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos, ¿no? Entonces, si vemos, pues sí, ya está regulado, entonces ahí está este derecho que tenemos. Y para consentir o negarse, pues debe ser capaz, es decir, si puede pensar racionalmente y expresar una preferencia de tratamiento. Entonces, bueno, esto es lo que sería, pues, el considerar, ¿no? Cuando se tiene esta capacidad, cuando el enfermo va a tener esta capacidad para rechazar un nuevo tratamiento. Bueno, respecto a la negativa del paciente a recibir hidratación y nutrición, bueno, aquí también es muy importante, ¿no? Ver que, bueno, también una de las bases éticas para poder respaldar esta negativa, pues va a ser la autonomía y la autodeterminación con la que cuenta. Y bueno, aquí los temores de que los pacientes mueran de deshidratación no han sido confirmados, por lo que técnicamente no está justificada la nutrición y la hidratación oral o parenteral forzada, cuando los pacientes ya no obtienen beneficio de ello. Se ha visto entonces que, pues, si ya se está en esta etapa, pues, a lo mejor antes de la agónica, ¿no? A lo mejor, pero pues ya se viene viendo un desgaste significativo del paciente en el que, pues, ya no quiere comer. Entonces, muchas veces el afán es, ¿no? Como vimos en el documental también, de, pues, ponemos una sonda, ¿no? Para que pueda alimentarse. Y muchas veces esta negativa de los familiares de que y sobre todo en niños, ¿no? Que no queremos que mueran, que queremos que sigan, y sí, sígalo hidratando y que coma como sea. O sea, son como tratamientos que ya no se pueden seguir realizando, no podemos seguir alargando la agonía de un ser el cual ya está sufriendo, ¿no? Muchísimo. Entonces, en la Ley General de Salud, en el artículo 166, fracción 6, nos dice que se van a establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación terapéutica. Entonces, es esto, ¿no? Es ir viendo hasta qué punto sí se puede seguir alimentando a una persona, hidratando, y en qué momento ya no va a servir de nada, ¿no? Entonces, si un médico bien intencionado, pero mal informado,
intenta hidratar o nutrir a estos pacientes, puede aumentar su sufrimiento al producir edema pulmonar. Imagínense, o sea, se les va el agua a los pulmones, náuseas y vómitos, ¿no? O sea, van a producir todos estos síntomas que, pues en lugar de ayudar, sino que vamos a estar produciendo un mayor sufrimiento y malestar en el paciente. Entonces, todo esto tiene que estar, pues, sobre todo los médicos tienen que informar muy bien a los familiares, ¿no? De qué es lo que sí se debe hacer y qué no, para que entonces no se tenga pues, esta situación tan difícil en el que el paciente a lo mejor ya no puede manifestar que ya está harto y que ya no quiere sufrir y que a lo mejor no hizo alguna voluntad anticipada o no habló con sus familiares de qué es lo que deseaba, ¿no? Y los familiares que insisten en que va a vivir o que va a surgir un milagro, ¿no? Como vimos también en el documental. Y que pues inevitablemente va a llegar la muerte, ¿no? Pero va a ser un proceso más largo, tanto para el paciente como para los familiares, ¿no? De este sufrimiento. Y bueno, ¿cómo actuar con el paciente crítico y evitar el encarnizamiento terapéutico? Eh, los pacientes críticos, entonces ya es cuando tienen un daño orgánico muy grave, entonces ya también se encuentran pues delicados y hasta qué punto se puede seguir proporcionando tratamientos, ¿no? Entonces está cada vez más aceptado que la preservación de la vida mediante medidas agresivas, pero no es el camino adecuado y que cuando existen posibilidades razonables de recuperación debe limitarse o suspenderse el tratamiento. Todos los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos merecen soporte total, es decir, el uso de todos los recursos sin excepción, pero cuando las expectativas de recuperación se reducen o el enfermo manifiesta su deseo a ya no ser sometido a determinadas terapéuticas, se le deben aplicar solamente pues, los cuidados paliativos. Entonces, algo muy importante que dice este autor es que no existen medidas ordinarias o extraordinarias, sino tratamientos indicados o no, y toda decisión médica es fruto de dos factores, indicación médica y aceptación por parte del paciente o familiares, ¿no? Entonces, por eso la comunicación médico-paciente va a ser fundamental para la toma de decisiones. Si el médico habla y especifica bien qué es lo que se va a realizar o qué ya no se puede realizar o qué alternativas existen, ¿no? Pero qué puede producir y todo. Entonces, así la familia o el mismo paciente va a decir qué es lo que va a decidir que se lleve a cabo. Entonces, esto es, bueno, es algo muy importante lo que se indica. Y bueno, ¿cuándo estaría indicada la sedación? También aquí, dentro de bueno, lo que sería la sedación, pues, en algunos estados de dolor y sufrimiento intratables ante una enfermedad ya muy avanzada, la única solución puede ser sedar al paciente hasta el punto de la inconsciencia o semi-inconsciencia, administrándole barbitúricos o benzodiazepinas. Y que, pues, efectivamente, ya estando en una situación de mucho sufrimiento, mucho dolor, lo mejor para el paciente es entonces que, bueno, pues se le administra estos medicamentos, ya sea para que esta sedación, porque hay niveles de sedación, ¿no? Puede ser que, que solamente produzca una disminución de la conciencia, pero que haya ratos de conciencia, o en donde ya sea una sedación profunda, irreversible, que ya sería pues aproximadamente cuando ya el enfermo ya está en sus últimos momentos, ¿no? En sus últimos días, a lo mejor horas, ¿no? Para que ya no tenga este sufrimiento. Entonces, antes de utilizar la sedación es necesario, pues, primero reconocer la existencia de un síntoma refractario. Esos síntomas refractarios son aquellos que ya no se pueden manejar ni con los medicamentos, pues, que existen, a lo mejor los más potentes para el dolor, para poder tratar a este paciente, ¿no? Son estos síntomas de difícil manejo, que entonces cuando ya no se puede dar más para aliviar el dolor, pues se tiene que sedar. Procurar obtener del paciente o familiares el consentimiento para la disminución de la conciencia. Pues esto también es básico, si no, pues también los médicos pueden entrar en ciertos problemas, ¿no?
legales, porque bueno, pues se especifica en este artículo 166 bis 16, que bueno, los médicos sí van a poder producir, van a poder administrar estos medicamentos en un enfermo que se encuentra en etapa terminal para disminuir la conciencia y con el principal objetivo de aliviar el dolor, ¿no? Y que en caso de que se utilice, pero para adelantar o para producir la muerte, entonces sí se estará sujeto a ciertas disposiciones penales. Entonces, ahí es muy importante también porque muchas veces los médicos pues no quieren sedar, ¿no? No quieren verse a lo mejor comprometidos a que, no sé, la familia primero diga que no y después diga, no, pues es que él lo sedó y se murió, o sea, que haya como ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, sí debe haber este consentimiento para que no haya ese tipo de problemas y llegar a consensos entre el equipo de salud. Si está en el hospital, pues entonces también, ¿no? Tratar de hablar con los diferentes especialistas que estén tratando al paciente, pues para llegar a esta acuerdo de que es necesario la sedación. Y bueno, sería de mucho interés instruir a los ciudadanos sobre las posibilidades de sedación y su poder de elección. Esa sería otra forma de educarles para enfrentarse a la muerte. Y efectivamente, en nuestro país, como les comento, en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 16, se está especificando que pues sí tenemos ese derecho a solicitar la sedación una vez que, bueno, ya nos encontremos en esta fase terminal con mucho dolor, ¿no? Entonces sí se puede solicitar. Eh, bueno, entonces, ante las diversas situaciones que se presentan en la práctica de la medicina, pues van a surgir entonces estos comités hospitalarios de bioética. Estos comités ya surgen desde 1962 por ahí en Estados Unidos, cuando pues se trata en un hospital de elegir qué pacientes van a recibir tratamiento de hemodiálisis y quién no, ¿no? Entonces surge este dilema. A quién sí, a quién no, se conforman estos comités. Y entonces, bueno, ya es como el surgimiento, ¿no? De estos comités ya formalmente aquí en México, pues en el 2011 ya en la Ley General de Salud ya es donde se va a especificar, me parece que en el artículo 100, no, el artículo 41 bis, en donde ya ahí se especifican todas estas indicaciones para conformar los comités hospitalarios de bioética. Y bueno, entonces surgen en estos dilemas, ¿no? Que ya, bueno, ya vimos que, bueno, cómo tomar estas decisiones, cuando está amenazada la vida. Hay que utilizar siempre todos los recursos disponibles en todas las situaciones. ¿Cómo se establecen los límites? ¿Hasta dónde hay que llegar cuando la recuperación se presenta como improbable o imposible de acuerdo a los criterios actuales de la ciencia? ¿Dónde empieza la prolongación estéril de la vida? ¿Cómo se define el nivel de calidad para que la vida merezca la pena de ser vivida? ¿Cómo llegar a consensos con el equipo de salud y la familia? O sea, son como que todas estas interrogantes en donde pues los comités van a tratar de dar ciertas sugerencias, resoluciones u orientaciones. Bien, bueno, entonces, estos comités hospitalarios de bioética, pues están respaldados básicamente por la bioética, ¿no? Que, bueno, pues constituye esencialmente, pues, esta base, ¿no? Para la resolución de estos dilemas o problemas que se puedan presentar en este proceso de atención a la salud, así como en la interacción que puede surgir con las personas, con el personal de salud, con los pacientes, los familiares o la sociedad en general y los comités hospitalarios de bioética. Entonces, estos comités tienen la atribución de emitir sugerencias al personal de salud ante casos clínicos difíciles que involucran problemas o dilemas bioéticos. Bueno, algunos de los antecedentes entonces del surgimiento de estos comités hospitalarios, pues es pues desde 1947 con este código de Nuremberg, en donde pues ya se van a emitir todos estos requisitos éticos para la investigación con seres humanos, ¿no? Es aquí donde surge el primer protocolo internacional
de ética para el manejo de pacientes en investigación, ¿no? De seres humanos en investigación. Entonces, pues surge precisamente para juzgar a los médicos y a los científicos que habían realizado experimentos biomédicos en los prisioneros de los campos de concentración. Ya posteriormente surge pues, esta declaración de Helsinki en 1975 y es también pues para implementar, ¿no? Todos estos requisitos básicos para la investigación con seres humanos. Y es propuesta principalmente esta declaración por la Comisión, me parece Comisión Mundial de Medicina o de Médicos, algo así, y que, bueno, a pesar de esta experiencia nazi, pues sí, se continúan realizando ciertos abusos, ¿no? En investigación biomédica. Y ya posteriormente, en 1974, surge este informe Belmont, el cual, bueno, pues ya especifica, ¿no? Cuáles van a ser estos principios bioéticos para el respeto, ¿no? A las personas, tanto los que van a participar en alguna investigación o en el trato que van a recibir, ¿no? En cuanto a estos procedimientos médicos. Y bueno, y entonces ya empiezan a surgir algunos de esos comités de ética en la investigación. Y el primer comité de ética de investigación que puede ser documentado empezó en 1975 en la Universidad Johns Hopkins. Y actualmente, bueno, pues los comités de ética de investigación existen en todo el mundo y, bueno, en nuestro país son de reciente creación, ¿no? Como les comento, aparece ya formalmente en el 2011, sin embargo, desde el 2001, me parece que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya empezaban ahí, 2005, 2001, 2005, ya empezaban a surgir algunos de estos comités, ¿no? De, hospitalarios de bioética y comités de ética en la investigación. Bueno, y bueno, ya entonces en 1962, como les había comentado, en un reportaje de la revista Life, con el título Ellos deciden quién vive, quién muere, se dio a conocer entonces este comité, ¿no? Creado en 1961 para poder decidir qué pacientes tenían preferencia para este beneficio, ¿no? De una máquina de hemodiálisis. Entonces, este comité estaba conformado por 9 miembros, 2 de los cuales eran médicos, por sacerdotes, un abogado, una ama de casa, un banquero, un sindicalista, un funcionario y un cirujano, ¿no? Entonces, los comités, bueno, pues sí tienen que estar conformados por diversas personas para que entonces así se pueda ver pues todo el punto de vista, ¿no? Este punto de vista que puedan dar para poder pues dar una solución al problema. Bueno, entonces ya en 1975 se formula por primera vez la necesidad de contar con un comité multidisciplinario para orientar en la toma de decisiones en torno a cuestiones éticamente complejas y que involucran conflictos de valores. Entonces, aquí principalmente la finalidad entonces de los comités es que en ningún caso van a poder sustituir la responsabilidad de los médicos hacia los pacientes, ni imponerse a sus decisiones, sino que tienen un carácter únicamente consultivo, ¿no? Que es lo que comentamos al inicio de que los comités hospitalarios de bioética pues no van a suplir esta relación médico-paciente y tampoco van a determinar o a tomar la decisión de qué tratamiento o procedimiento médico es el mejor, ¿no? Sino únicamente, pues sí, van a proporcionar estas sugerencias. Y bueno, pues entonces, estos comités de bioética, bueno, pues van a ser estos órganos autónomos, institucionales, interdisciplinarios y plurales, y que entonces se conciben como órganos que representan un cuerpo colegiado de competencia profesional, alta solidez científica y técnica, objetividad, imparcialidad y rectitud de sus acciones. Entonces, van a fomentar este respeto hacia los derechos humanos, el reconocimiento a la dignidad de los individuos, promueven la educación del personal de salud, auspician el respeto a la autonomía de los pacientes mediante el consentimiento informado y otras acciones que tiendan a mejorar la calidad de atención en la salud. Ok, bueno, aquí me voy a detener para poder ver si algunos de ustedes tienen algún comentario, alguna duda al respecto de lo que hemos estado viendo hasta el momento en la presentación. Bueno, sí, por ahí tiene levantada la mano, a ver, Idalia, por favor.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Norma. Buenas tardes. Primero que nada, no tuve oportunidad de estar en las otras sesiones, me las perdí. Realmente este tema me interesa mucho, pero no me fue posible. Mi primera pregunta es que veo que hablas de un documental. Me gustaría saber cuál es. Y la otra es, si uno ya sabe que tiene un cáncer, digamos, terminal, ¿en qué momento puedes decidir o firmar de que tú ya no quieres ningún tratamiento? O puedes permanecer en casa y nadie te puede obligar a llevarte a un hospital. Pues mira, se supone que tú tienes, como mencioné, pues esa determinación, está en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 3, fracción 6, en donde sí se dice que pues tú, con tu consentimiento informado y que está avalado por lo que es la voluntad anticipada, en donde pues sí tú, pues en el momento en el que, porque se especifica también, ¿no? Que en el momento, en el artículo 166 bis 9, que en el momento en el que te diagnostica un especialista una enfermedad en fase terminal, se te tienen que proporcionar los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, en el momento en que ya te dicen, tienes una enfermedad terminal, tú tienes ese derecho, entonces puedes decir en tu voluntad, yo no quiero ya ningún tratamiento, incluso no quiero ni cuidados paliativos, porque te puedes negar también a eso, en este artículo 166 bis 3. Entonces, ya con tu voluntad anticipada y eso, pues igual ya puedes tú decir, yo ya me quiero quedar así, sabiendo, ¿no? Cómo puede ir el avance de la enfermedad, porque bueno, el médico pues te tiene que orientar para que pues tú sepas a qué te estás enfrentando, porque si estás en el momento rechazando todo, pues cómo va a ser también el sufrimiento, ¿no? Todo este proceso de enfermedad. Pero sí, o sea, tienes el derecho y con tu voluntad anticipada, entonces ya puedes decir, yo no quiero ya nada, ¿no? No quiero incluso ni cuidados paliativos. Entonces, tú puedes, pues sí, o sea, tienes ese derecho y lo puedes ejercer. Eso sería pues lo que te puedo comentar al respecto, Idalia. Ok, bueno, por ahí veo levantada la mano de Gloria. Sí, por favor, Gloria. Así es, muy buenas tardes, profesora. Primero, permíteme, por favor, felicitarte. Has expuesto los temas Gracias. de una manera muy clara. Muchas felicidades. Yo creo que es un tema verdaderamente controversial. Sin embargo, yo creo que nadie de los que estamos ahorita reunidos en torno a tu charla decidimos cuándo nacer. Ojalá podamos decidir cuándo y en qué forma poder morir, evidentemente una vez que estemos, y que ojalá no sea el caso, pero es altamente probable, en una situación como todas las que nos has comentado, como lo vimos en el documental y como se presenta en la vida real. Yo creo que lo que nos queda es abrir estos temas que son parte de la vida. La muerte es la parte final de nuestra vida, por lo menos física, biológica, etcétera. Cada quien tendrá las creencias que quiera ponerle y las ideas que tenga, y son todas, yo creo que sumamente respetables nuestras filosofías y nuestras creencias de vida, pero yo creo que es un tema que nos obliga a poder tomar las mejores decisiones para con nuestra gente amada, con nuestra gente querida y evidentemente con nuestra persona. Entonces, esto que nos has dicho de la voluntad anticipada, de poder preguntarle a la gente, bueno, y tú en una situación particular, ¿qué quieres que hagamos contigo? Yo creo que nos da una gran paz y una gran tranquilidad dentro de todo lo que implica tomar decisiones, aunque la persona nos lo haya pedido, para quedarnos con mayor tranquilidad, como lo decía, con mayor paz con la vida, sabiendo que aunque sea muy complicada la decisión y muy difícil, ya la persona con todo el conocimiento, con toda la conciencia, con toda fundamentos a lo mejor de qué significa para ella la vida, puede tomar una decisión. Yo creo que ojalá esto que tú nos dices lo podamos compartir, particularmente con nuestra familia, repito, con nuestra gente amada, para dejarlos tranquilos o para quedarnos tranquilos haciendo lo que ellos decidieron en estos momentos, pues que se pueden presentar y que yo creo que son críticos. Y muchas gracias por los temas, de verdad, excelente tu ponencia.
Gracias. Muchas gracias, Gloria. Sí, pues efectivamente, yo creo que sí, una de las finalidades de ver todos estos temas y bueno, compartirlos con ustedes y tanto difundir lo poco que, bueno, se hace, ¿no? En cuanto al tema, en investigación y de otras investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, pues es eso, concientizar, ¿no? El mostrar y evidenciar que es un tema importante y que pues todos en algún momento vamos a estar en esa situación y que pues ante todo es hablar, a lo mejor si no tenemos nuestras voluntades ya realizadas, que pues, es importante hacerlas, pero si no las tenemos es hablar, ¿no? Hablar, bueno, yo quiero morir así, o sea, no cerrarnos y decir, no hables de eso porque si tanto hablas de eso a lo mejor sucede, ¿no? Y bueno, así como somos los mexicanos, así era mi mamá, ¿no? Entonces, pues no hablar, pues no es algo que ayude, al contrario, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Solamente algo que creo que su compañera Idalia preguntaba del documental. Es el documental Extremis y lo puedes ahí encontrar en la plataforma que casi todos usamos, ¿no? Entonces ahí lo puedes encontrar. Es un documental muy cortito, 24 minutos y pues refleja mucho la situación que viven médicos, familias en cuanto a esta toma de decisiones al final de la vida. Ok, bueno, a ver, Carlos, por favor. Ok, Norma, muchas gracias por tu exposición. Mira, respecto a la cuestión de los consentimientos y del testamento vital o del qué manera pues, se puede hacer esto, yo creo que nuestras instituciones ya deberían de estar trabajando en esto para que nuestros médicos, en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas y que en algún momento pueden caer en todo este proceso de enfermedad tan largo, son ellos los indicados, más que ser una cuestión legal, son ellos los indicados para decirles a los pacientes en qué condiciones están, qué pueden hacer, qué medicamentos van a tomar, hacia dónde va el curso de su enfermedad, pues para que ellos realmente tengan el conocimiento de su enfermedad y no tengan que llegar ya a un momento crítico donde tengan que definirse, ¿no? Donde tengan que decir, bueno, ya no quiero que me hagas nada o déjenme así. O sea, ¿por qué no desde antes cuando están en un, como tú dices, en un estado mental donde puedan razonar bien, pues puedan tomar esa decisión? Y obviamente siempre, pues como en todo consentimiento informado, pues decidir si sí o si no al último momento, ¿no? Pero no tener que llevar esto ante un notario, no tener que llevar esto ante la ley. ¿Por qué? Porque es muy caro, no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Cuánto te cobra un notario? No sé si alguno de ustedes ha preguntado. Entonces, obviamente, pues desgraciadamente esto no va a tener una línea que podamos ir siguiendo de una forma más fácil, ¿no? Hacerlo más fácil. Entonces, eso es en cuanto a estos, pues a tratar de llevar a cabo esto aquí en el estado de Querétaro con algunas gentes principalmente de la universidad, de la Facultad de Filosofía y de Ética. Se está haciendo un documento que pues esperamos poderlo tener a la mano y poder hacer un trabajo en varias instituciones, en hospitales privados, etcétera, con la anuencia y la ayuda de la Comisión Nacional de Bioética para poder darle forma a esto, ¿no? Esto, por ahí si está la doctora Elia, ella les pudiera decir un poco más de este trabajo que se está haciendo por parte de la Secretaría. Entonces, sí hay manera de hacerlo, pero nada más que sí nos va a costar un poco más de trabajo. Otra cosa, me parece excelente cómo marcas las fases en las que puede ser o qué tipo de soluciones o hasta dónde llegar. Aquí el problema se me hace quién marca esa línea. Cuando un paciente está desahuciado, cuando sí y cuando no. ¿Sí? La línea es muy delgada, ¿no? Si ya tenemos de antemano cierto conocimiento del paciente y el paciente y los familiares tienen el conocimiento, va a ser más fácil. Pero yo creo que es de gran, o sea, es muy importante y de gran responsabilidad. ¿Quién marca esa línea? No, este paciente ya está desahuciado, pues ya pasa ya. No, pues yo creo que, o sea, sí que bueno que empiecen a marcar esos parámetros que tú nos mostraste muy, muy adecuadamente, ¿no?
Nos puede ayudar nuestro comité hospitalario de bioética, claro, pero como tú dices, ellos es una opinión y nada más. Otra cosa, ¿no? Cuando el paciente está en unas condiciones de una enfermedad pues, muy desgastante, su estado mental muchas veces puede estar muy alterado, muy deprimido, ¿sí? Muy enojado con la vida, muy enojado con los familiares, muy enojado con el médico, o no quiere saber nada, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto mentalmente está como para tomar una decisión de decir sí, no? Entonces, yo creo que esa parte también hay que tenerla en cuenta, hay que tomarla en cuenta. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cuál es la relación con la familia, etcétera, ¿no? Y yo creo que sería otro comentario. Y por último, en cuanto a lo de la hidratación y la nutrición, sí, tienes razón, puede llegar a un edema pulmonar o puede llegar a algún problema, sí. Pero digo, caray, yo creo que ahí el médico, pues, razonablemente, ¿verdad? Decir, bueno, digo, tener un suero para pasarle un medicamento para que te lo mantenga dormido, pues digo, no, te lo hidrata un poquito al paciente, no, no te lo va a mantener tampoco de por vida, ¿no? El que si le estás dando a través de la vena un ensure o una cosa así para mantenerla, pues no te lo va, ¿cómo se llama? No te lo va a mantener mucho más que, que lo que la naturaleza de la enfermedad conlleva, ¿no? Ahí sí discreparía un poquito, pero bueno, y eso de acuerdo al médico, ¿no? Yo creo que ahí el médico pues, debe tener la sensibilidad para, pues sí, no meterle todos los líquidos y ahora métele esto y ahora, pues no. Pero pues sí, ponlo a tono, que no se deshidrate, ponlo a tono, ¿verdad? Para que pueda pues estar más tranquilo. Y una vía a través del suero, pues no lo vas a estar picando, no lo vas a estar inyectando, y sí poderle dar los sedantes que sean necesarios. ¿Sí? Eh, Eso es principalmente lo que te quería comentar y agradecerte nuevamente tu charla. Dijiste que es el tema ¿es extremis? Sí, es el documental que vimos la sesión pasada, Extremis. Ok. Te agradezco mucho nuevamente, Norma, y mucho gusto. Gracias, Carlos. Pues sí, tienes razón, Carlos, en todo lo que comentas. Yo creo que sí, ¿no? En los hospitales públicos, y bueno, vimos también la sesión pasada de los hospitales públicos y privados, se puede proporcionar el formato, ¿no? Este formato de voluntad anticipada, en donde tú puedes entonces también, bueno, ese formato, especificar qué es lo que deseas, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, todavía les mostré, ¿no? En la diapositiva que son solamente algunos hospitales del sector salud en los cuales se puede solicitar esto. Ahorita no recuerdo en cuáles, pero bueno, creo que era en la alcaldía Iztapalapa, Milpalta, Gustavo Madero, algunas, ¿no? No en todas. Entonces sí todavía hace falta pues mayor difusión también. Les mostré un tríptico, les mostré el formulario de las voluntades anticipadas, en el cual, bueno, lo puede hacer tanto el paciente, una vez que el paciente ya no es capaz, entonces también puede hacerlo un representante. Pero sí, hace falta mucho que las personas, pues efectivamente, cuando ya se encuentran en una fase terminal, pues que los médicos, los trabajadores sociales, ¿no? Incluso, bueno, ahorita ya que no se van a utilizar las trabajadoras sociales para hacer porque antes se ocupaban más, ¿no? De los pagos, ¿no? Por estrato socioeconómico. Por ejemplo, recuerdo en el INCAN, se dedicaban mucho a eso las trabajadoras. Bueno, ahora lo que se pueden dedicar es eso, ¿no? Empezar a ver qué pacientes son los que, bueno, pues ya están como en una fase pues delicada, que si no han hecho sus voluntades anticipadas, entonces ellas puedan ayudar y puedan orientar a la familia. Entonces, yo creo que todavía hace falta mucho una adecuada gestación de todos estos trámites, de cómo se pueden llevar a cabo, de hablar con los familiares, pero hablar también con el paciente, que todavía tiene capacidad, como comentas, Carlos. Y bueno, por último, respecto a lo de la hidratación, pues también tienes muchísima razón. Aquí no se trata de dejar morir al paciente sin proporcionarle nada, ¿no? Aquí la finalidad es decir,
todavía tener pues esta vía que se le está proporcionando por los medicamentos, como dices, los sedantes, para que esté en un estado de inconsciencia, y a lo que se refiere más bien está el no hidratar de más o el no proporcionar, bueno, no nutrir, se refiere a que ya no se hagan esfuerzos extras, por ejemplo, una sonda para alimentar, o sea, ¿ya qué finalidad tiene eso? O poner más cosas que mantengan al paciente, ¿no? Pues con más sufrimiento y se alargue más todo esto. Pero bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a seguir con Elizabeth, por favor. Bueno, Sí, te escuchamos, Elizabeth. buenas tardes. No, mire, no tengo una pregunta concreta, nada más una molestia. Si pudiera, por favor, presentar de nuevo su diapositiva, creo que es la número 11, en relación a una, creo que es anterior a una que señala la negativa del paciente a recibir su tratamiento o algo así. ¿Anterior? Sí, la anterior, creo, no sé si es la número 11 o algo así por el estilo. Bueno, la 11 es esta, capacidad del enfermo para rechazar o no un tratamiento. No se van a poder poner entonces, por favor, la 10 y la 11 sucesivamente. Esta es la 10. Esta es la 10 y esta es la 11, Elizabeth. Ok. Esta es la 9. No, entonces sí era la 11, doctora. La 11 es esa. Muy amable. De nada, Elizabeth. Bueno, a ver, vamos a continuar con María, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Solamente, bueno, quiero agradecerte muchísimo la plática, de verdad. He aprendido mucho este asunto de reforzar sobre todo mi posición ante lo importante que es tener el privilegio de decidir sobre mi cuerpo. Y creo que es una reflexión necesarísima hoy, siempre, mañana, todo el tiempo. Y agradecerte mucho y también agradecerle al museo la posibilidad de que sea por este medio que estemos escuchando y que tengamos esta posibilidad de debatir un tema que a veces se tiene por tabú y que es tan necesario y tan importante de traer a la mesa. Y bueno, también agradecerte que gracias a la plática, bueno, removiéronse muchos de mis recuerdos de lo que tuve que vivir cuando falleció mi hermano hace 2 años. Había cosas que ya no me acordaba, que había yo reflexionado y comentado con él. Y también agradecerte tus palabras porque me dijiste que definitivamente él había muerto como él había querido y decidido. Y definitivamente es cierto y te agradezco esa tranquilidad. Muchas gracias, Norma. Ay, muchas gracias, María, y pues por compartir tus experiencias. Esto yo creo que nos ayuda más a sensibilizarnos y a ver este problema como fundamental, ¿no? Parte de la vida, y que pues no somos los únicos, sino que hay más gente que lo está viviendo en este momento, que lo va a vivir, y que pues se tiene que trabajar, se tiene que difundir, ¿no? Y tenemos que sobre todo saber qué hacer, ¿no? Entonces esta información, pues qué bueno que ha sido de utilidad. Muchas gracias. Sandra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, hace poco les comentaba que mi padre se encontraba hospitalizado y hubo un momento en el que pues él ya no pudo decidir y por supuesto nos preguntaron a nosotros si aceptábamos que pues se le hicieran todos los tratamientos finales, ¿no? De lo que acabas de hablar tú, intubación y todas esas situaciones con sondas y demás. Entonces, pues es una situación muy difícil y
Y en su momento yo le comentaba a la doctora, bueno, si tú me preguntas en este momento, pues yo quisiera llevármelo, ¿no? Ya, así es, ya, me lo llevo listo para que mejor esté en su casa pero tampoco podemos ser, en este sentido, yo lo veía como irresponsable de mi parte, que pues le quitaran sondas, sobre todo la nasogástrica que tenía y todo esto, como para, me lo llevo allá a mi casa y pues yo sabía que llegando pues también iba a fallecer, ¿no? Entonces, pues esperamos prácticamente hasta el último momento, ¿no? De todo lo que tuvieran que hacer los médicos. Y pues bueno, sí es una situación totalmente complicadísima, o sea, hasta ahorita que escucho todo lo que nos explicas y todo, aún así me pregunto miles de cosas, ¿no? Pero es cierto que ahorita que tú nos estás informando de todas estas situaciones que se pueden presentar, pues, pues tomamos mejores decisiones, definitivamente. Muchísimas gracias por todo. Gracias Sandra por compartirnos pues también nuevamente tu experiencia y pues qué bueno que ha sido pues de ayuda, ¿no? Un poco para que ustedes a lo mejor que ya han tenido esas experiencias comprendan más acerca del tema, a lo mejor pues sí, de qué pudieron haber hecho diferente o si hicieron bien las cosas o no sé, yo creo que sí, toda esta información pues nos sirve mucho, ¿no? Para reflexionar a partir de las experiencias o también para, bueno, si no lo hemos vivido, pues estar como un poquito preparados, ¿no? Para eso. Bueno, Alicia, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Muchas buenas tardes. gracias, doctora. Antes que nada, sus conferencias siempre han sido muy ilustrativas y muy claridosas al menos así las recibo. Y eso Muchas me da gracias. mucha tranquilidad. Yo desde hace varios años, cuando me enteré de mi circunstancia de salud, que es diabética, tomé la decisión de hacer la voluntad anticipada porque cuando he atendido a mi mamá primero y después a mi papá, tuve la oportunidad de conocer que había esta posibilidad. Hoy con toda la información que nos has vertido, pues ha sido mucho más valiosa y más clara y sobre todo en cuestiones de los argumentos legales. Sí creo que es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de esta autodeterminación aún ahorita que ya estamos todavía conscientes, que no tenemos síntomas, que no estamos en el hospital, creo que es bien, bien importante el saber que lo único de seguro que tenemos es la muerte y cómo queremos que sea, sobre todo cuando vamos a estar expuestos a tratamientos de alguna manera médicos por cuestiones de que ya tenemos un diagnóstico y hay un abanico de posibilidades. Igual me puedo morir por un infarto y bueno, qué padre sería, pero que generalmente la gente con diabetes tendemos a una cuestión de las diálisis, hemodiálisis, una serie de complicaciones que me ha tocado verlas personalmente en familiares y todo el trabajo que implica para la familia o los parientes. Y no se me hace honesto o no se me hace ético generarles a ellos el conflicto de la toma de decisión. Creo que es importante trabajar en la conciencia y en la toma de conciencia acerca de qué va a pasar con nosotros. Es importante cuidarnos y que no lleguemos a situaciones de complicación de salud, pero si no lo hacemos, pues tomar por lo menos la decisión y no dejársela a los familiares. Es mi opinión, así la veo, así la vivo, y yo estoy muy, muy agradecida de haber tomado esta determinación de la voluntad anticipada, porque no quiero andar en la carrera de la hemodiálisis. O sea, dicen, pero eso te prolonga la vida, pero no es calidad de vida. Para mí los conceptos de calidad de vida sí tienen mucha, mucha prioridad. Y yo desde ahí quiero ser la que tome las decisiones de cómo quiero que suceda. Y estoy muy, muy agradecida. Y esa es mi opinión y gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Qué bueno que
pues personas como tú, ¿no? Conscientes de que pues si ya tenemos una enfermedad pues, crónico-degenerativa, sabemos todos los problemas que van a presentar, pues ya tenemos como previsto eso, ¿no? Y como vimos también, ¿no? En las diversas investigaciones de cómo los pacientes ya perciben, ¿no? Este final de la vida. Y eso ayuda mucho, ¿no? Las experiencias de cómo han muerto nuestros familiares. No sé si recuerdan, ¿no? En este estudio que había presentado, en donde decía una señora que ya estaba también enferma, tenía cáncer, y decía, es que yo no quiero morir como murió mi abuela, ¿no? Que murió también de cáncer y que, bueno, que le faltaba el aire, ¿no? Que necesitaba el oxígeno. Entonces, todas esas experiencias también son fundamentales para que nosotros reflexionemos mucho sobre este tema y tomemos nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, continuamos con Elia. Sí, Elia, te escuchamos. Sí, Elia, no, bueno, ¿no te escuchamos? Bueno, no sé si activó su micrófono o no, Elia, para escucharla. No te escuchamos, Elia. No sé si no estás desactivando tu micrófono. Ok, bueno, vamos a continuar y si no, bueno, ahorita le damos la palabra a Elia mientras se soluciona el problema. Bueno, continuando, bueno, rápidamente solamente como reforzar un poco esto, ¿no? De qué es lo que sí realizan los comités de hospitalarios de bioética. Bueno, pues entonces emiten resoluciones sobre estos dilemas bioéticos que se van a presentar, actuar en interés de los pacientes y de las comunidades involucradas, tomando en consideración los documentos sobre la materia a tratar nacionales e internacionales, procurar que el acceso a los servicios de salud se contemple en los protocolos institucionales, desarrollar acciones para prevenir conflictos de interés que puedan surgir en la atención médica y desarrollar actividades para el conocimiento, información y posible resolución de dilemas bioéticos y promover la educación bioética permanente en sus miembros del personal. Vamos a ver entonces ahorita en lo que se encontró en esta investigación que que se realizaron aquí en el país, principalmente en lo que es en el Hospital General de México, me parece. Bueno, ahorita vamos a ver. Y en el IMSS, en los diversos hospitales del IMSS, y que pues se relaciona mucho, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que realizan estos comités? Bueno, ¿qué no realizan los comités? Bueno, no suplen funciones en la toma de decisiones clínicas, no avalan los diagnósticos de una enfermedad terminal, no toman decisiones respecto del inicio, cambio, suspensión de tratamientos para pacientes que sufren dolor o que fueron diagnosticados en fase terminal, no avalan los documentos en los que constan las directrices anticipadas de los pacientes, no sancionan negligencias médicas o la comisión de algún delito. Entonces, eso a lo mejor ya lo podríamos remitir a lo que sea la CONAMED, ¿no? No tratan asuntos de carácter laboral, administrativo, legal y personal, y no son grupos activistas ni políticos, no revisan protocolos de investigación tampoco, ¿no? Para eso están dentro de los hospitales también tienen su comité de ética en investigación, en donde sí tratan entonces estos asuntos. Ok, bueno, entonces la Comisión Hospitalaria de Bioética, o estos comités hospitalarios de bioética, surgen en México ya formalmente, ¿no? En el 2011, cuando se introduce entonces ya la obligatoriedad de contar con estos comités en todos los hospitales del sector salud, con más de 30 camas. Y bueno, aquí entonces en la Ley General de Salud, sí, nosotros vemos en el artículo 41 bis, ahí se indica, se especifica, ¿no? Todo lo que es, pues sí, lo que tienen que realizar estos comités y cómo se tienen que llevar a cabo, ¿no? Cómo se van a conformar dentro de los hospitales.
y operar siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética, quien emite los lineamientos y criterios para su integración y funcionamiento, ¿no? Entonces ya esta Comisión Nacional de Bioética es la que pues ya va a emitir todas estas lineamientos. Bueno, entonces, como ya les había comentado, estos comités van a presentar tanto dilemas como problemas, pero van a tener mayor alcance en situaciones dilemáticas que en problemáticas, ¿no? Ya vimos entonces que dentro de estos dilemas, pues es pues presentar una solución ante dos posibles situaciones, ¿no? Y que un ejemplo entonces de este dilema sería orientar sobre si se debe iniciar o no un tratamiento que se va a estimar conveniente, pero que puede desencadenar una serie de acciones no deseadas a futuro. Entonces ahí estamos ante un dilema. Ante un problema, bioético, perdón, podría ser entonces, como les digo, pues esta situación en la cual para darle solución vamos a contar con ciertos elementos, ¿no? Y entonces puede ser detectado fácilmente por los profesionales de la salud, familia o paciente, y generalmente existe una solución a corto o mediano plazo, ¿no? Un problema, ¿cuál sería? Pues no contar con especialistas en cuidados paliativos en un escenario donde se ha diagnosticado una enfermedad terminal, que se solucionará buscando otra institución que cuente con ese perfil o contratar el servicio de manera privada, ¿no? Entonces se dan cuenta, es muy diferente el dilema al problema. Y que los comités hospitalarios de bioética se van a abocar más a los dilemas. Muy bien. Ah, sí. Bueno, entonces ya aquí vamos a pasar rápido para hacer la revisión de este estudio que se realizó de este Comité Hospitalario de Bioética en el Hospital General Manuel G. González. Bueno, aquí, entonces, revisando un poco la bibliografía, pues se han encontrado muy pocos estudios que se han realizado, ¿no? Respecto a estos dilemas bioéticos que tratan los comités hospitalarios de bioética. Entonces, en este estudio, lo que se realizó fue revisar los casos clínicos de pacientes que se propusieron al Comité Hospitalario de Bioético, o sea, se consultaron a este comité en un hospital de segundo nivel, ¿no? Que es este hospital en G. González, que es desde junio del 2007 a junio de 2018, ¿no? Entonces, fueron 48 los casos registrados en este Comité Hospitalario de Bioética. Y bueno, entonces se revisaron las minutas y los registros de los casos clínicos que fueron presentados ante el comité desde junio del 2007 hasta el 2018. Entonces, casi 11 años. Y bueno, solamente se presentan en esta muestra 48 casos que, bueno, no sé si fueron elegidos solamente porque, bueno, son pocos casos, ¿no? Que se hayan registrado. Yo creo que solamente se les seleccionaron estos en la muestra. Y bueno, entonces las características clínicas, bueno, la edad de los pacientes de estos casos que fueron presentados ante el comité fueron principalmente, se dan cuenta, el 20.8%. Fue de 21%, el 21 personas de 18 a 59 años, ¿no? Que equivale al 43.2%. Siguiéndole el 20.8%, que es pues menores de edad, ¿no? De 31 días a 17 años. Entonces, bueno, esto es lo que sobresale en estos casos, 48 casos que se revisaron. Características en cuanto al género. Bueno, aquí yo prefiero que se usara sexo, ¿no? Es hombre o mujer. Se puede ver que el 58% fueron las mujeres, casos de algunas mujeres, y el 42% en hombres. En cuanto a la frecuencia de casos clínicos que se presentaron desde el 2017 hasta junio del 2018, fueron, si se dan cuenta, se detectaron 14 problemas bioéticos y 34 dilemas bioéticos. Vamos a ver entonces que de los servicios que presentaron estos casos ante el comité, ¿cuáles fueron los servicios? Bueno, pues en mayor porcentaje fueron cuidados paliativos. Si nos damos cuenta, pues efectivamente es donde surgen más dilemas bioéticos, ¿no? En esta etapa terminal, de la enfermedad.
En urgencias, el 19%, y en unidad de terapia intensiva neonatal, el 17%. También aquí es donde surgen muchos problemas en cómo poder determinar cuándo ya parar de aplicar algún tratamiento a un neonato. Es muy difícil, como vamos a ver ahorita, para los médicos determinar eso. Y la unidad de terapia intensiva de pediatría también en el 11%. Entonces se dan cuenta, como hemos ido revisando, pues sí, básicamente van a ser estos escenarios de mayor conflicto, de mayores dilemas bioéticos en los cuales pues los médicos tienen que poder decidir. Motivos de presentación de estos casos clínicos. ¿Cuáles fueron los principales motivos? El 50% fueron apoyo en la decisión para la limitación del esfuerzo terapéutico, o la adecuación del esfuerzo terapéutico que ahora se utiliza. Y entonces, pues nuevamente vemos, ¿no?, que todos estos dilemas están surgiendo alrededor de lo que es, pues, la enfermedad terminal. Familia o paciente con negación sobre el pronóstico o falta de comunicación, ¿no? Esta falta de comunicación que todavía se está dando, de que a lo mejor sí se da la comunicación, los médicos pueden decir, es que sí se está dando la comunicación, pero a lo mejor no se está dando de la manera en la que las personas pueden comprenderla, ¿no? Entonces, también eso es algo que hace falta que tenga una mayor capacitación los médicos de poder dar las malas noticias, de poder tratar con mayor empatía a las familias, ¿no?, a los pacientes. Y rechazo del tratamiento o alta voluntaria. Bueno, también, y también está la interrupción del embarazo. Entonces, todo esto ha generado eso, fueron algunos de los motivos. En cuanto a los dilemas, bueno, ya específicamente los dilemas, nos encontramos que en el 38% se encontró que era la obstinación terapéutica, ¿no? Nuevamente, estos problemas que emergen, o estos dilemas que emergen de, pues, estos enfermos en fase terminal. Dificultad para aplicar los principios bioéticos, ¿no? En la autonomía, hasta dónde entonces tomar en cuenta o respetar lo que nos está diciendo el paciente o los familiares. La justicia también, bueno, en qué momento también se está dando a lo mejor esta discriminación, no sé, todos estos elementos que puedan surgir para poder aplicar estos principios bioéticos. La falta de formación en el diagnóstico de enfermedad terminal, también, bueno, se comenta en el 12%, y falta de formación de comunicación del personal de salud en el 9%. Los problemas bioéticos que se encuentran, bueno, desconocimiento de las guías para el manejo en fase terminal, el 29%, desconocimiento sobre el Código Penal, Código Federal Penal de México, artículo 6 sobre aborto, interrupción del embarazo, en el 29%, y respeto de la toma de decisiones del paciente o de la familia en el 21%. Sugerencias de los dilemas bioéticos, de los casos clínicos. ¿Cuáles fueron estas sugerencias, entonces, de estos dilemas? Bueno, las sugerencias que se dan estos comités hospitalarios de bioética en el Hospital G.A. González, bueno, principalmente en el 47% fue apoyar en la toma de decisiones de la familia o del paciente para la solución del dilema. En el 22%, mejorar el proceso de comunicación, la reunión familiar, psicología y explicar el pronóstico. En el 11%, evaluar certeza diagnóstica. Y en el 11% también no caer en el ensañamiento terapéutico, ¿no? En cuanto a los problemas bioéticos, ¿qué sugerencias se dan? Bueno, iniciar tratamiento paliativo de confort en paciente terminal, interrumpir el embarazo si hay riesgo de muerte materna, respetar la decisión de la familia o del paciente, explicar a la familia los criterios médica, ofrecer una segunda opinión ante insistencia del paciente, ¿no? Entonces, si vemos, son estas sugerencias que dan tanto para los dilemas bioéticos como para los problemas. Y bueno, en cuanto al número de días en el que se hospitaliza el paciente y en el que hasta que se va a presentar este dilema en el Comité Hospitalario de Bioético, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos días? Bueno, pues en el 27% pasaron de 8 a 14 días, es decir, en 2 semanas, ¿no? Que se va produciendo
todo este dilema, ¿no?, que se va a ir presentando, pues pasaron pues estas 2 semanas. Bueno, entonces en general lo que se encontró en este estudio fue que pues durante la práctica médica es posible que el personal de salud se enfrente a una situación de muerte irreversible del paciente y es frecuente que se opte por medidas excesivas con tal de mantenerlo con vida, en detrimento de su calidad de vida, con incremento del sufrimiento y en ocasiones pues solo se prolonga la agonía. Entonces, aunque pues ya se ha visto que ha evolucionado mucho esto, en que pues los médicos todavía están con esta formación en donde tienen, pues sí, efectivamente que salvar la vida. Muchas veces yo creo también lo que les impide mucho es este miedo a tener problemas legales, ¿no? Entonces, es esta obstinación por seguir proporcionando tratamiento, aunque pues ya no lo necesite, aunque pues ya no es de utilidad, pero siguen tratando al paciente, ¿no? En el presente estudio, el dilema bioético más frecuente fue la obstinación terapéutica, en el 38%, similar al estudio de Casas Martínez, que ahorita vamos a ver, y que se realiza en la unidad de cuidados intensivos pero pediátricos, y en el que se identificó un 32% la obstinación terapéutica, o sea que tanto en adultos como en menores sigue persistiendo esta obstinación. Permitir tomar decisiones y hacerlo con consenso ayudará a mejorar no solo la calidad de vida, sino la calidad de muerte en aquellos casos que lo ameriten, y acabar así y acceder así a una muerte digna sin confundir este término con eutanasia, ¿no? Entonces yo creo que también esto es lo que muchas veces detiene a los médicos de poder determinar, ¿no?, hasta dónde seguir o ya no seguir proporcionando tratamiento. Para, sí, o sea, no pensar que no están haciendo lo suficiente para luchar contra la muerte. Bueno, para resolver estos dilemas es muy útil el apoyo de estos comités, ¿no? Esos comités hospitalarios con funciones como la revisión prospectiva de problemas concretos, la educación bioética, que va a ser elemental, ¿no?, en el personal sanitario, y así como la elaboración de normas o sugerencias para la discusión de problemas y dilemas bioéticos. Muy bien, bueno, ahora este es un estudio reciente que se realizó en el IMSS por Valdés, reciente, bueno, 2015, el anterior fue más reciente, y que entonces, bueno, aquí lo que se encontró fue pues básicamente examinar cuál es la situación actual de los comités hospitalarios de bioética, bueno, en ese entonces, en el 2015, 2014, cuando se realizó, y también de lo que son los comités locales de investigación y ética en investigación. Recordemos que el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, es uno de las instituciones de seguridad social más grandes en América Latina. Entonces, aquí, pues los hospitales, debido a esta bueno, que son hospitales grandes, hospitales de zona, en donde pues sí cuentan con más de 30 camas, pues ya desde el 2001, 2005 se empezó a implementar la existencia de estos comités de ética clínica, ¿no? Entonces, y también como hacen mucha investigación en el IMSS, pues también tienen que tener esos comités locales de investigación en ética, ¿no? Entonces, aquí lo que se realizó fue enviar por correo electrónico 2 cuestionarios autoadministrados o de autorreporte a todos los hospitales del IMSS, ¿no? En total esta muestra 262. Y uno de esos cuestionarios era para los comités hospitalarios de bioética y otro para los comités locales de investigación y ética. Aquí solamente nos vamos a abocar a lo que son los comités hospitalarios de bioética. Entonces identificamos 150 comités hospitalarios de bioética activos y en ambos grupos predominó la profesión médica y el personal directivo entre sus integrantes. Los representantes de la ciudadanía solo fueron reportados en 7 comités hospitalarios de bioética. Y bueno, la función principal que reportan estos comités hospitalarios de bioética fue la consultiva. Y su meta primaria, pues mejorar la calidad de atención médica. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que se encontró. Bueno, en cuanto al nivel de respuesta, lo único que se pudo ver es que, bueno, pues en los hospitales generales donde se tuvo una menor respuesta,
Bueno, esto es en cuanto a cómo estaban, cómo estuvieron, qué tan activos estaban estos hospitales, ¿no? Estos comités hospitalarios de bioética en cada uno de los hospitales. Esto, bueno, la integración, ¿no? La integración, algo importante es que, bueno, se dan cuenta, de los 150, solamente 12 contaban con integrantes que tenían maestría o doctorado en bioética, que pues todavía hace falta mucho, ¿no? Impulsar que las personas que integren estos comités pues tengan una especialidad en bioética. El 2% solamente incluyó dentro de sus integrantes a filósofos, también va a ser muy importante integrar filósofos. Y el 5% dijo tener dentro de sus integrantes a un representante ciudadano, que también es en muy poquita proporción, ¿no? Y en general la inmensa mayoría de los integrantes posee una especialidad clínica o licenciatura. Bueno, las metas, bueno, ¿cuáles eran las principales metas de esos comités hospitalarios en el IMSS? Mejorar la calidad de atención médica, está muy centrado el IMSS en esto, ¿no? Como en estar siempre mejorando la calidad, ya que, como sabemos, siempre ha estado como muy... pues sí, como muy señalado, ¿no? De que pues la atención que se recibe pues no es buena, entonces muchas personas por eso prefieren ir a algún sistema de salud privado, ¿no? Para tener una mejor calidad en la atención. Educar al personal de salud en temas de bioética, identificar la mejor solución desde el punto de vista moral, de la moral médica, incrementar la satisfacción del entorno, la satisfacción del enfermo y de la familia, y reducir el riesgo de demandas legales. Bueno, se identificaban entonces, en el 94% de estos comités se identificaban de 1 a 5 funciones que tenían los comités, entre estas, pues analizar los casos clínicos con problemas éticos, promover la educación continua y proteger los derechos de los pacientes, bueno, entre otras, ¿no? En cuanto a esta experiencia de los comités de hospitalarios de bioética, el 97% reportó de 1 a 8 diferentes formas de enterarse de los problemas éticos. ¿Cómo se enteran de estos problemas estos comités? Bueno, la mayoría dijo enterarse a través de solicitudes de los profesionales de la salud, también a través de la revisión de expedientes, de la solicitud de pacientes y familiares, del buzón de quejas, de un consultor, de la entrega de guardia y a través de comités de calidad. Bueno, ¿cuáles eran los motivos de estas reuniones? ¿No? Entre estos motivos de las reuniones estaban, pues, análisis de casos con problemas éticos en el 71%, revisión y desarrollo de políticas y procedimientos en el 31%, y el 28% es problemas de comunicación entre médicos y pacientes, ¿no? Es algo también muy, muy interesante lo que se encuentra entre estos motivos. En cuanto a los temas que eran la base de estos casos, pues estaban estos temas que eran la selección de tratamiento, el criterio de mejor interés, la terminación de tratamiento y la calidad de la relación médico-paciente. Bueno, entre las principales condiciones médicas, ¿cuáles eran las que se encontraron? Si vemos el embarazo, también hay muchos problemas de esta violencia obstétrica, ¿no? Entonces también es algo importante de ver, ¿no? El embarazo, en cáncer, insuficiencia renal crónica, diabetes, retraso mental, etc. Y bueno, pues entonces lo que se encontró es que el 29% de esos comités mencionó haber revisado o elaborado lineamientos, guías o procedimientos de atención médica en 12 meses previos a la encuesta, es decir, en el 2013-2014. El 93% de ellos mencionó haber realizado para mejorar la calidad de la atención médica, que es uno de los principales metas, ¿no? El 30% para mejorar los cuidados paliativos y el 23% para reducir la prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas. Muy bien, bueno, eso es lo que se encontró entonces en cuanto a esos comités del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rápidamente, solamente para presentarles lo que encontré en este estudio de Casas y Caballero, que llevaron un estudio, pero aplicaron cuestionarios a médicos sobre este proceso de toma de decisiones en las unidades de terapia intensiva pediátrica, ¿no? En donde, bueno, son estos especialistas en la atención del estado crítico de niños en pediatría, y entonces se les aplicó este cuestionario vía correo electrónico, en donde, bueno, emitieron entonces cuáles eran, pues, previo a esta experiencia que tienen,
pues cuáles eran su visión o sí, lo que habían ya vivenciado dentro de estas unidades, ¿no? De terapia intensiva. Bueno, ¿qué se encontró? Bueno, principalmente la totalidad de los médicos encuestados reconoció que en este ejercicio de su actividad médica asistencial enfrentan en esta unidad de terapia intensiva, dilemas éticos, ¿no? ¿Cuáles son estos dilemas que presentan? Principalmente el 32% la obstinación terapéutica, el 13%, pues este problema para poder hacer un diagnóstico de que ya es un paciente terminal el niño, el 23%, pues están indecisos si iban a ingresar o no, un ingreso oncológico o de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Entonces ahí también surge este dilema. El 16%, pues el alcance que pueda tener la autonomía del paciente, bueno, de la familia. Bueno, entonces va a ser muy importante ver, ¿no? Que determinar esta terminalidad en el paciente pediátrico crítico, pues es muy difícil, ¿no? Cuesta mucho trabajo, ya que implica, pues, establecer con relativa seguridad que un paciente ya es irrecuperable. Y bueno, esto va a tener muchos problemas para poder enfrentar, dialogar con los padres y sí establecer todo esto. Entonces, algunas de las alternativas de solución que dan, pues es adquirir conocimiento en bioética, comités funcionales de bioética que existan, que estén las 24 horas del día, consensos y elaboración de guías, legislaciones adecuadas, etcétera. Y bueno, pues ya algunas de las respuestas que dan es que esta relación médico-paciente, pues sí se ha visto afectada. Dicen que no. Aquí lo de resaltar, bueno, principalmente si han enfrentado demandas por estas actividades que ha tenido estas unidades de terapia intensiva y dice que no, en el 62%. Lo que sí presenta entonces es que ha incrementado el síndrome de burnout en el 75%, que existe temor de demandas jurídicas en el 93%, y pues básicamente entonces se dan cuenta también ha repercutido en forma personal el tomar este tipo de decisiones, ¿no? Ha aumentado la ansiedad, la depresión en la mitad, el 56.2%. Entonces, es también para estos médicos pues muy difícil tomar las decisiones. Bueno, esto es lo que se encontró básicamente. Bueno, ya por último, solamente daría estas consideraciones finales, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, pues que esta reflexión que hacemos sobre estas situaciones límite, enfermedad, muerte, pues nos debe de conducir a hablar sobre la muerte. Y que las decisiones que tomemos van a ayudar a evitar conflictos. Estas decisiones subrogadas, que también, bueno, va a provocar que los familiares tengan conflictos, y esto pues va a evitar mucho sufrimiento. Entonces, en el caso de menores de edad, es fundamental la intervención del médico para tomar la mejor decisión en beneficio del paciente y se debe tener una toma de decisiones pues compartida. Y bueno, las dificultades que se enfrenta el médico, el paciente y la familia al final de la vida puede parecer distantes a una solución. Sin embargo, la bioética a partir de lo que sería la ética médica y la actuación de los comités de bioética hospitalaria pueden ayudar a resolver los conflictos que se puedan generar, ¿no? En este proceso tan difícil que se va a enfrentar. Ok. Bueno, pues sería todo. Pues muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes en este segundo curso que doy aquí en el museo. Agradezco mucho a todos su participación y el haber asistido a las 4 sesiones. Y bueno, pues muchísimas gracias y me despido. Muchas gracias y bueno, pues hasta luego si podemos vernos en otros cursos. Gracias y hasta luego.